Hola, soy el doctor Pablo Basulto Rodríguez. Vamos a desarrollar lo que es la materia de Derecho Procesal Penal. El día de hoy nos compete ver lo que es el módulo de los principios rectores del proceso penal acusatorio y sus características. Para esto les he de mencionar que para poder ir comprendiendo algún tema es necesario que se contextualice todo lo que se ve ahí, pero desde una forma coloquial para llevar una mejor comprensión de lo mismo. Y para eso tendremos que ver qué es un principio y qué es una característica. Nosotros podemos entender que un principio es aquel primer momento, aquel principio de donde se inicia algo o aquello. Es aquella base. Ese es un principio. Pero ahora bien, para el derecho. Para el derecho, ¿qué es un principio? Bueno, hay quienes van a ver que va a haber quienes nos van a decir que el principio es una regla de la interpretación jurídica porque nos ayuda a llenar vacíos legales, que es vacíos jurídicos o lagunas. Hay quienes nos va a decir que es un fundamento, una fuente, una concepción doctrinaria jurídico. Pero bueno, nosotros podríamos mencionar que, bueno, en los principios vamos a ver diferentes ramas o gamas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que viene siendo principios generales del derecho, principios rectores del derecho. Y todavía la lógica jurídica nos menciona lo que son principios especiales del derecho. Pero bueno, tenemos que comprender cuál es la diferencia entre un principio rector del derecho y un principio general del derecho. Para esto cabe destacar que, como el nombre lo dice, el principio general del derecho nos está hablando de aquel principio que es aplicado a una o varias materias o al derecho en general. Esos son los principios generales. Un ejemplo de ellos podría ser presunción de inocencia. ¿Por qué menciono presunción de inocencia? Porque a un primer momento había doctrinarios que sostenían que la presunción de inocencia solo se podía aplicar en materia penal. Hoy en día sabemos que abarca más materias, que también es aplicada en otras materias, hasta en el tema de lo administrativo. ¿Qué es primero en tiempo? Es primero en derecho. Tenemos aquí otro principio general del derecho. Ahora, principio rector. Cuando decimos principio rector, estamos hablando de un principio que rige algo, que rige una materia o en este caso rige el proceso penal. Yo he visto abogados que presentan escritos donde se están nombrando como defensores en una investigación inicial, o sea, en la sede ministerial. Y en su nombramiento, de repente veo que plasman los principios rectores del derecho. Es cuando yo digo, bueno, hay una mala fundamentación porque existe una mala concepción o conocimiento de la aplicación de los principios rectores. O quizás no saben en dónde inicia el proceso en el tema del derecho procesal penal. Porque en el tema del derecho procesal penal, el proceso, como bien lo establece el artículo 211, el último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia con la citación a la audiencia inicial. En ese momento no se está citando a la audiencia. Mismo, mismo argumento lo encontramos en el artículo 170, fracción primera, último párrafo de la ley de amparo, porque en el amparo también es importante saber en dónde inicia el proceso para temas de amparo, pero bueno, eso nada más lo menciono para fortalecer mi dicho en dónde inicia el proceso. Si estamos hablando de una carpeta de investigación en la cual el detenido todavía no cumple ni las 48 horas para llevar a cabo aquella investigación, entonces yo cómo voy a lucir, a hacer válidos aquellos principios rectores si aún no estoy en proceso y sobre todo tienen mayor contundencia en el juicio oral, en la audiencia de juicio oral. Entonces, los principios rectores, repito, y aclarando este punto, son los que rigen el proceso penal. La investigación viene siendo, desde otra concepción muy propia, como medios preparativos para entrar al proceso. Es una investigación ministerial. ¿Qué es una característica?
Yo podría decirles, alguien me puede decir qué es esto. Si alguien me dice que es un celular, está mal. Ese no sería una característica. Que una característica es una descripción. Si alguien me dijera, es negro, tiene pantalla, tiene cierta marca, esa es la característica. Porque si me dices, es un celular, ¿quién sabe si es un celular? ¿Qué tal si fuera una bomba? Pero en su descripción, pues tiene la descripción de un celular. Ahora bien, nosotros podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, en su morfología, que está dividida en tres fracciones, en tres incisos, perdón. Inciso A, que me habla de lo que son principios generales del derecho. Inciso B, que me está hablando de lo que son derechos de del imputado. Inciso C, me va a hablar de los derechos de la víctima ofendido. Pero antes de entrar al inciso A, hay un pequeño párrafo. Mismo párrafo que se transcribe aquí. El proceso penal acusatorio será oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad e inmediación. Esto lo encontramos en nuestra Carta Magna. ¿Pero qué creen que encontramos en el artículo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales? Ley que regula este tema. Lo primero que vas a encontrar es que se llama características y principios rectores. Así se llama el título del artículo. O sea, me está diciendo el artículo de qué me va a hablar. En primer momento me está diciendo algo que no me dice la Constitución Política Mexicana. Y se trata de principios, pero que son rectores y que también hay características. Y posteriormente, ¿qué vamos a encontrar? Que me hace referencia a lo mismo que dice el artículo 20. La única diferencia es que ya me dejó claro que son características y que esos principios que me va a hablar son rectores. Me dice, el proceso penal será acusatorio y oral, y en él se observarán los principios por lo tanto, yo entiendo claramente que la oralidad y la acusatoriedad son las características. Y los principios, los cuales son rectores, son los mismos mencionados. Publicidad, continuidad, concentración, contradicción, en mediación. Principios que ustedes deben aprenderse de cantadito. Características. Vamos a encontrar la oralidad. ¿Por qué la oralidad es una característica en el proceso penal acusatorio? Primero, yo me detengo aquí para hacer mención que a veces llega a haber confusión, porque de los primeros libros que pudimos ver leído cuando inició este sistema, hace aproximadamente ya casi 12 años que tiene este sistema, nos hacían referencia a la oralidad como principio. Y yo sé que cuando estudiamos la teoría general del proceso, nos habla que la oralidad es un principio. Está muy bien y es cierto en varias materias, pero en el sistema penal acusatorio no lo es. Porque como nosotros lo vimos en lo que vienen siendo los sistemas criminales, vimos que existe un sistema acusatorio, inquisitivo, mixto inquisitivo, y entre los acusatorios vimos que estaba el sistema acusatorio puro, que es el primero, el que nace de Grecia. Luego podríamos hablar de un sistema acusatorio garantista, otro adversarial, latinoamericano, el anglosajón, etcétera, etcétera. Yo simplemente quiero regresar al sistema acusatorio puro, donde no se dejaba nada por registro, todo era oral. Si así nació y así era, en un principio, entonces es su característica, no es un principio. Yo sé que van a decir, maestro, pero es que en algunas otras materias hemos visto que es un principio, haciendo alusión, no sé, al proceso oral mercantil. Sí, ahí es un principio. ¿Por qué? Porque él, en su naturaleza, en su nacimiento, no era oral, era escrito. Aquí sí, su naturaleza ya era oral. Y todavía lo he escuchado a uno que otro conferencista o capacitador que nos hace alusión que es es un principio. Pues bueno, yo diría que en dos puntos, contradiciendo. En primer punto,
su naturaleza es que era oral. Entonces, ¿cómo puede decir que puede ser un principio? Si ya es la característica de este objeto, de este proceso, perdón. Y la otra, la propia ley me está dando el parteaguas, aquí es una característica, y la interpretación de la ley es firme, o sea, es la que impone. Y bueno, aquí no estoy interpretando nada, es claro, es una característica. Ahora, la acusatoriedad. ¿Qué es la acusatoriedad? Bueno, una compañera agente del Ministerio Público me hacía referencia de que este sistema es lo mismo que el otro, y cuando yo escucho a personas que hacen referencias, lo primero que yo entiendo es que no han entrado a fondo a estudiar la naturaleza de los sistemas. En primer lugar, ella me decía, es que era acusatorio porque ya había alguien que te acusaba en el otro sistema, era el Ministerio Público, pero así haciendo alusión al primer lugar. En primer lugar, este sistema, a diferencia del otro, sí es acusatorio, porque la acusatoriedad hace alusión a división de funciones. Una función es de una persona que te investiga en el Ministerio Público. Otra función es de una persona que te procesa, juez de o jueces de control. Y otra la que te sentencia, tribunal o juez unitario de juicio oral. Entonces sí tenemos una acusatoriedad. ¿Por qué? Porque en un sistema inquisitivo, quien te investigaba era quien te procesaba y te sentenciaba. En un sistema mixto inquisitivo, te investigaba el Ministerio Público, pero te procesaba un juez de la causa y era el mismo que te iba a dar la sentencia. Ahí no había acusatoriedad como característica ni como principio, pero acá en estos procesos acusatorios sí es su característica porque sí era desde un principio. Es lo que forma ese ser, este proceso, esa cosa en abstracta, abstracta. Principios rectores. Tenemos la publicidad, la continuidad, la concentración, la contradicción y la inmediación como principios rectores, los cuales ya he mencionado. Y el primero de ellos, establecido en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos la publicidad. La publicidad nos hace referencia a que todas las audiencias deben ser públicas y transparentes. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede entrar a ver el desarrollo de las mismas, pero tiene sus excepciones establecidas en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y una de ellas es que no afecte la integridad de alguna de las partes o de alguna de las personas citadas para participar en él. ¿Cómo está eso? Bueno, primero vamos a... Todavía no vemos sujetos procesales, pero la diferencia entre sujetos procesales y partes, o en este caso las partes, estamos hablando de Ministerio Público, asesor jurídico, defensor, imputado, víctima y ofendido. Esos son partes porque tienen interés en el proceso, en la litis. Bueno, establecer eso es que puede afectar a ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, la víctima probablemente tenga que hablar de alguna cuestión muy personal, le puede afectar hasta que lo corran del trabajo, o que se dé cuenta a la gente de que es homosexual y le pueda repercutir en su fama pública o demás. Bueno, aquí estaríamos metiendo en esta parte de la integridad de la parte y de los citados. Los citados podría ser un testigo que tenga que hablar que el día de los hechos él vio todo, pero se encontraba en compañía de su amante. Esto le va a repercutir en sus cuestiones familiares, sociales, en la fama pública también, etcétera, etcétera. Entonces, el juez tendrá que ponderar este tema y solicitar que las personas salgan de la audiencia o simplemente nadie puede entrar, porque esa audiencia ya no es pública. Podríamos ver en la segunda fracción donde nos habla de que se puede afectar la seguridad pública o la seguridad nacional. Entonces aquí también estaríamos en ese tema. Un peligro o un secreto oficial o particular o comercial o de industrial. Una empresa tendría que hablar de las fábricas, de lo que viene siendo las fórmulas para la fabricación de algún material, algún alimento. Le puede afectar la competencia llegue y escuche las fórmulas
para que mejoren su producto. Entonces, estaríamos en tendría que ser también una excepción es una excepción también a la publicidad. Y tenemos que el órgano jurisdiccional estime que sea conveniente, se le tendrá que explicar o decir, pues, por qué en este momento debe reservarse la publicidad y debe ser a puerta cerrada. Se podrían dar muchos ejemplos sobre este punto, igual como el que mencioné, la persona que se encontraba con su amante. Se afecte el interés superior de niños, niñas, adolescentes o lo que se establezca o los tratados internacionales en tema de resguardo hasta y propia identidad, porque les puede afectar en su vida futura como adultos, y sobre todo en su cuestión de la niñez, porque puede ser algo muy impactante para ellos. Entonces estaríamos en este tema y nos dice el último tema de excepción, los que se encuentran establecidos dentro de ese código, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos el principio de contradicción. Contradicción no es otra cosa sino que las partes puedan contradecir o manifestado por la otra parte. Ya quedó claro, bueno, mencioné quiénes son las partes. No es lo mismo que yo como juez de control, en este momento le doy la palabra al Ministerio Público para que manifieste algo, lo escucho y digo, bueno, en este momento voy a resolver, a ver, aquí estoy violentando ese principio de contradicción. ¿En qué momento le he dado vista para que manifieste algo? Lo que viene siendo la defensa, no lo he hecho. Tiene derecho a contravertir, porque si no estaríamos cayendo en una violación al artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se encuentra el tema de contradicción. ¿Y dónde encontramos excepciones? Bueno, vamos a encontrar que existen audiencias privadas, como viene siendo la orden de aprehensión o la orden de cateo. Ahí no puede entrar la defensa a contravertir lo que se manifieste. Son, por su naturaleza, audiencias privadas. Deben tener sigilo. Y tenemos la figura que se encuentra establecida en el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, llamado información bajo reserva, que se podría decir que viene siendo una connotación de testigo protegido. Pero en realidad pues no existe un testigo protegido como tal en este sistema, ya que el Ministerio Público le hace del conocimiento al juez la razón por la cual deba retirar aquella información, en este caso entrevistas de los testigos o quizás de las víctimas o ofendidos de la carpeta de investigación. Y yo como defensa al no tener conocimiento de esa información que está bajo reserva, no la puedo contravertir, perdón. Por lo tanto, hay una excepción a este principio. Pero cabe destacar que, bueno, el límite de esta información bajo reserva es la acusación, porque en la acusación me van a hacer del conocimiento, sobre todo en el descubrimiento probatorio, quién es este testigo oculto, cómo se llama, dónde vive, dónde localizarlo. Y es donde digo, aquí termina el testigo protegido. Tenemos el principio de continuidad. El principio de continuidad se suele confundir con el de concentración. Y van muy de la mano, el cual está establecido en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuidad me hace referencia a que las audiencias se celebren lo más cerca posible, lo más continuamente, para no caer en aquellos tortuguismos, aquellas cuestiones tan lentas del sistema tradicional, ya que en el sistema tradicional yo podría presentar 5 testigos y me podían dar fecha para celebrar uno el lunes, otro dentro de los 15 o 20 días posteriores, y así no, continuidad es que sean lo más pronto posible. Si el día de hoy celebro una audiencia y en 4 o 5 días la agenda administrativa tiene espacio para celebrar otra vez parte de mi audiencia, se celebre pronto. Yo he escuchado también a abogados que hacen referencia de que este sistema no es ágil como lo habían pintado, como lo bombardearon en su momento de publicidad, que es igual de lento que el otro. Pero este comentario yo siempre lo he escuchado en sede ministerial, es cuando yo digo, este abogado no ha entendido en dónde se lleva a cabo la forma ágil de este proceso, y es a nivel de proceso.
A nivel de proceso encontramos continuidad. Porque la investigación sigue siendo igual que en el sistema tradicional. Porque anteriormente teníamos la figura de suspensión, ahora llamado archivo temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Ministerio Público no encuentra lo que está estipulado en el artículo 254 del Código Nacional, si el Ministerio Público no tiene una línea de investigación, cambiará la carpeta de estatus, solo cambia de estatus hasta su prescripción. Ya cuando prescribe el delito, pues será un tema de extinción de la acción penal, de que haga un ejercicio de extinción de la acción penal. Pero por el momento pues, puede durar la investigación. Y si uno como abogado está metiéndole para que no se vaya a archivo temporal, moviéndole, pues bueno, continuará ahí hasta su prescripción. Pero la forma ágil es hasta el proceso de investigación. Repito, puede ser igual que el otro sistema de lente. La agilidad está en el proceso. Mínimo ya no van a tardar 3, 4 años en que me den una sentencia, porque el propio Código Nacional como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me establece que son 2 años, a menos que como defensa alargue el plazo, para que tenga una sentencia condenatoria, en caso de que mi defendido tenga una prisión preventiva justificada u oficiosa. Si la tiene y no me han dado esa sentencia, pues llevará su proceso a la libertad. ¿Para qué? Pues para no caer en vulnerar derechos humanos. Y tenemos también las excepciones al principio de continuidad. Nosotros podemos encontrar a tema de juicio oral la figura de interrupción, la cual me hace referencia a que si al 11º día no se ha renovado esta audiencia, haremos esta figura de no se ha celebrado una nueva citación a la audiencia. En ese plazo se tendrá que reponer toda la audiencia de juicio oral, pero ahora tendrán que llevarlo un tribunal distinto o un juez unitario distinto al que estaba conociendo esa audiencia de juicio. Pero bueno, en el artículo 351 nos hace la referencia que se debe resolver alguna cuestión incidental. Los temas de incidencia los vamos a ver un poco más entrando a lo que viene siendo etapa intermedia, donde vamos a ver los incidentes de previo especial pronunciamiento o como quieran verlos como dilatorios o perentorios, pero dilatorios o perentorios, pero aquí hago mención uno de ellos. Un tema incidental por lo cual es porque no se ha podido localizar al imputado. El imputado está desaparecido y se tendría que tramitar un incidente. En fin, vamos a la fracción segunda. La fracción segunda nos va a hacer referencia a que se tenga que practicar algún acto fuera de la sala de la audiencia. ¿Por qué? Porque se tiene que trasladar el juez de control quizás al corralón, porque tiene que ver desde sus propios ojos y desarrollar un dictamen pericial sobre algo o hablar sobre, diga algún informe pericial que se tenga que desarrollar sobre algún objeto, como puede ser un vehículo, un avión, algo. No se puede meter al SAT. Aquí tendríamos una excepción. Es más, otra de las excepciones que está el imputado o la víctima hospitalizado. Tenemos en la fracción tercera que no comparezcan testigos, peritos, intérpretes, etcétera. Entonces, bueno, hasta que los podamos hacer comparecer, entonces estemos cayendo en esta excepción. También cabe destacar que el juez de control, bueno, en este caso el juez de juicio oral, tendrá que preguntar y cerciorarse el por qué no ha sido posible lograr hacer que se presenten esos testigos y apercibirá al Ministerio Público que los contacte o a la defensa, depende de quién los ofrezca, para hacerlos presentar. Y si no justifican el por qué no los han podido hacer que se presenten a la audiencia, los tendrá que montar. Y bueno, la fracción cuarta nos va a hacer referencia a que los integrantes de enjuiciamiento, alguno de ellos se enferme o alguna de las partes, pero en este tema yo voy a decir que, bueno, en algún estado, en un momento, manejaban un cuarto juez que estaba en el público, no participaba dentro del tribunal. Esto para suplir este tema, por si algún día se enfermara, falleciera o ya no pudiera presentarse por alguna razón, ese juez de juicio oral podía ser sustituido por este cuarto juez que estuvo observando el desarrollo
las audiencias, pero esta figura no alcanzó y ya no se contempla hasta donde yo tengo conocimiento en ninguna parte de la República. Pero bueno, aquí tenemos una excepción a ese tema. Misma excepción que vamos a encontrar más en el artículo, en la fracción quinta, donde hace referencia al mismo Ministerio Público, a la defensa, o que no puedan ser sustituidos por el momento. Entonces caeríamos en las mismas expresiones. Y por último, vamos a escuchar los catástrofes naturales, los que hacen referencia de que, bueno, si empieza a temblar y se cae el edificio donde se encuentran los juzgados, o se inunda o algo, entonces va a haber aquí una excepción en lo que se encuentra una sede alterna, o se restablece se subsana la audiencia, la infraestructura donde se encuentran los juzgados. Vámonos al siguiente principio, concentración. Este se encuentra estipulado en el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El principio de concentración hace referencia a que se puedan desahogar los más mayormente los actos procesales en una sola audiencia. ¿A qué quiero referirme con esto? Que si yo tengo 5 testigos y 5 testigos se pueden desahogar, ¿no?, en esa audiencia, se desahogarán. Así de fácil. ¿Para qué? Pues para a, abonar más a lo que viene siendo la economía procesal. A eso se referencia. ¿Y tenemos excepciones? Sí, sí las tenemos, establecidas en el artículo 392 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y vienen siendo los incidentes promovidos al transcurso de la audiencia, del debate, de juicio oral, que bueno, es la parte incidental a la que estamos hablando también en la fracción, en el principio pasado. Incidentes que es tema de estudio de más etapa intermedia, cuando tengamos que ver en el escrito de acusación cuáles se van a plasmar, cuáles se pueden plasmar como incidentes. Entonces aquí tenemos esa excepción. Bueno, también cabe hablar que existe otra, la cual no está dentro del Código Nacional, que bien tiene que ver con la agenda administrativa. ¿Cómo es esto? Bueno, que si el día de hoy yo tengo que desahogar 5 testigos, pero resulta que yo voy a llevar mi audiencia a las 10 de la mañana, pero a las 12 está ese juez o ese juzgado, porque solamente hay 2 juzgados, no sé, la sala 1 y la sala 2, se van a llevar otra audiencia de juicio oral, y yo nada más de esos 5 testigos he logrado desahogar 2, porque fue mucha información la que se tuvo que extraer. El propio juez de control me va a decir, vaya pensando qué testigo voy a desahogar, porque solamente voy a tener permitido 2 por los tiempos. Entonces esta parte también golpea como excepción, la cual no encontramos establecida en el Código Nacional, pero tiene que ver con la agenda administrativa de la sala. Otra noción que se me pasaba a decir del principio de concentración, también abona, porque en el sistema tradicional, cuando yo llevaba quizás esos 5 testigos, me ponían uno por día, y eso siendo muy ágil, uno por día. Esta vez no, si llevo esos 5 y esos 5 se pueden desahogar ese mismo día van a ser desahogados. Ahora vamos al principio de inmediación. El, este principio de inmediación podría ser confundido con el inmediatez nada más por la pronunciación, pero el principio de inmediatez con inmediación no tiene nada que ver. El principio de inmediatez, bueno, es un tema del sistema tradicional, es un principio que los primeros elementos de prueba, el primer testigo desahogado, la primera versión dada, tiene más validez que las posteriores porque se acercaban más a la realidad, porque se acercaban más a cuando fueron recientemente los hechos. Hoy en día, pues ese principio ya no tiene contundencia. Pero el principio de inmediatez establecido en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales me hace referencia a que debe ser la presencia del juez y las partes. Yo les podría preguntar en un examen, dime descríbeme el principio de inmediación. Si tú me dices que es la presencia del juez, desde ahí está mal.
¿Dónde estás dejando a las partes? Como yo, juez de control, llego. En este momento, ¿quién se encuentra a este lado? Ministerio Público, víctima, asesor jurídico. De este otro lado se encuentra el defensor. Muy bien. Vamos a dar inicio a la audiencia. Espérate. Falta el imputado de este lado. Deben ser las partes. Si no están las partes, vamos a violentar el principio de inmediación. No podemos violentarlo. ¿Por qué hace alusión al juez? Bueno, sabemos que este principio de inmediación tampoco no es una cosa nueva porque ya se mencionaba, pero no a nivel de principio rector en el sistema tradicional. Y también la teoría general del proceso lo encontramos, pero lo cierto es que tenían la facultad de que los jueces podían homologar sus responsabilidades en secretario de acuerdos. En dado caso, hasta el proyectista hacía las funciones de llevar a cabo la audiencia de juicio, ahora conocida como audiencia de juicio oral. Hoy en día no, el propio principio de mediación lo deja bien claro, presencia del juez, ¿para qué? Para que ya no se le permita homologar, para que el juez en sus 5 sentidos conozca el desarrollo de la audiencia. Se ha debatido por algunos doctrinarios y algunos ejemplos el tema del quebrantamiento de la inmediación, porque el juez está físicamente en la audiencia, pero psíquicamente o psicológicamente está en otro lado. El juez llega desvelado, llega crudo o está distraído porque la testigo trae una faldita y cuando se sienta le puede ver las piernas y por lo tanto no está prestando atención al desarrollo. Se ha hablado que ahí en cierta forma se está violentando el principio de inmediación, porque sí físicamente está ahí, pero ¿dónde está mentalmente? ¿Cómo va a resolver? Ahora, las excepciones. Vamos a encontrar las mismas excepciones hablando de las audiencias privadas, orden de aprehensión, orden de cateo. ¿Por qué? Porque en una orden de aprehensión y orden de cateo no se va a encontrar la contraparte, la defensa, no se va a encontrar el imputado, no se va a encontrar el asesor jurídico y no se va a encontrar ni la víctima ni el ofendido. Simplemente el Ministerio Público va a ir a solicitar esas orden de aprehensión y esa orden de cateo. Tenemos otra establecida, el artículo 342, la inmediación en la audiencia intermedia. Nosotros en su momento, bueno, cuando lleguemos ahí vamos a hablar de la figura de lo que es el asesor jurídico y los 3 días que tienen para nombrarse y convertirse en coadyuvante. Y si no se convierte en coadyuvante ya no va a tener participación en las audiencias. Entonces aquí en primer momento golpea de que no es necesario que esté un asesor jurídico porque en su momento no se nombró o no se adhirió como coadyuvante. Y en otro tema ahí me hace referencia a que no es necesario que esté presente lo que es la víctima o el ofendido en la etapa intermedia. Entonces tenemos una excepción al principio de inmediación. Y luego van a decir, ¿por qué nos está hablando del artículo 304 como excepción en la prueba anticipada? Bueno, la prueba anticipada, nosotros vamos en su momento a estudiar que es aquella prueba que se practica a un testigo, el cual no es de aquí del país o es extranjero y quiere regresar a su lugar de origen o tiene alguna enfermedad terminal y no va a llegar a la audiencia judicial para ser desahogado, o temas de lucidez mental que a veces es consciente y en otras no. Entonces lo tenemos que desahogar cuando lo sé. Pero resulta que en el momento que es desahogada esta prueba anticipada con las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, el juez que está llevando la audiencia no es un juez de juicio oral, es un juez de control. Entonces, probablemente no va a conocer, bueno, no probablemente, simplemente no va a conocer de la audiencia de juicio oral. Y es más, quizás la defensa que está llevando ese momento no va a ser la misma que va a llegar a juicio oral. Y lo mismo el Ministerio Público, quizás el Ministerio Público litigante no va a ser el mismo que va a desarrollar la audiencia de juicio oral. Entonces, pues bueno, sí pegan el principio como de inmediación como una excepción. Recuerden que la prueba anticipada de todos modos tiene que pasar por etapa intermedia para ver si es susceptible de ser depurada o no. Pero hasta aquí entra dentro de los temas de excepción.
Y bueno, pues ya solamente queda para concluir este tema, que estos son los principios rectores del sistema y dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales también vamos a encontrar lo que vienen siendo los principios generales del derecho, pero tampoco debemos olvidar las herramientas internacionales que también fungen como principios para este sistema. Pues de mi parte es todo y concluyo esta clase. Muchas gracias.